Como señalaban algunos de los ponentes en la mesa anterior, el asunto no es solo ni prioritariamente cuestión de la persona del Papa y su personalidad, del Papa y su figura o la impronta que le pueda poner el personaje. La cuestión es más de fondo, la cuestión es el papado, y el papado en una iglesia determinada. Una iglesia con una forma de ser y de existir en el tiempo presente, forma de ser y de existir que está puesta en cuestión, que suscita muchas preguntas, y no preguntas necesariamente teóricas, académicas, preguntas muy graves que surgen desde los rostros de muchos y muchas que han sido afectadas, influidas por la política eclesial, por la forma de presentarse eclesialmente en la institución en el mundo contemporáneo. De cara al mundo actual, con sus tantos desafíos sobre temas como justicia, vida en el sentido integral, derechos humanos, dignidad, justicia, equidad, se suscitan una serie de cuestiones que ponen a la Iglesia de cara a su propia institucionalidad. Como decíamos, preguntas que tienen entre rostros y sujetos que interpelan al cristianismo y específicamente al catolicismo en su realización histórica actual. De esos temas queremos hablar en esta mesa, de algunos de esos temas. Paso a darle la palabra en primer lugar a Fray Miguel Concha, fraile dominico, actualmente director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, licenciado en Filosofía, maestro en Teología por el Instituto de Filosofía y Teología de Saint-Chouard en París. Obtuvo el diplomado en Ciencias Sociales en Roma y es doctor honoris causa en Teología por la Providence College en Estados Unidos. Ha sido consejero de esta Comisión de Derechos Humanos del DF. Fue Premio Nacional de Periodista, articulista de La Jornada, de la revista Contralínea. Gran parte de su vida académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues toda su vida dedicado a la promoción, defensa de los derechos humanos. Un digno seguidor de Fray Antonio de Montesinos, de Fray Bartolomé de las Casas, de Fray Francisco de Vitoria y todos aquellos egregios antecesores de él. Miguel Concha le pedimos que nos ayude a reflexionar en el momento presente de los derechos humanos. Gracias, Miguel, bienvenido. Antes de venir para acá, vi una carta que escribía el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, a las religiosas contemplativas, pidiéndoles que oraran mucho en estos días, en estas semanas, por el cónclave y la elección del Papa. Y decía el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, algo que pues debiera ser una realidad, algo que pues todos los católicos de buena fe pues ciertamente deseamos, y que es lo que se comenzó a plantear esta mañana aquí, que el Colegio de Cardenales elegiría, después de haber escrutado seriamente, responsablemente, los signos de los tiempos al interior de la Iglesia y al interior de la historia. Pues ojalá que así sea. Yo creo que después de todo el análisis que se hizo, muy objetivo, muy concreto, en la mesa anterior,
pues lo que nos queda a nosotros es efectivamente, aparte de orar, que si lo hacemos como creyentes, y lo vamos a seguir haciendo, desde luego, pues es desear que efectivamente el papado, como dice Jaime, pues sea por fin ejercido de otra manera, y que en virtud de eso, pues realmente muchos problemas serios, graves, que se han venido acumulando en la institución puedan claramente ser planteados más oportunamente, analizados de una manera más completa y solucionados de una manera más justa. Porque lo que está en cuestión es el derecho a la comunión y a la participación de todos en la iglesia. Y ese es un derecho que se tiene como creyentes, y es un derecho que tenemos como seres humanos. Eso para empezar. Ya no podemos seguir de ninguna manera con esa forma que se estableció del Concilio Ecuménico, desde el Concilio Vaticano I, y que el Concilio Ecuménico Vaticano II quiso balancear, abriendo precisamente instituciones y órganos colegiados en la Iglesia. Benedicto XVI llegó a decir, después de que anunció su renuncia, que era urgente que la Iglesia retomara el Concilio Ecuménico Vaticano II. Pienso que efectivamente no parece que haya impulsado tanto la puesta en práctica del Concilio Ecuménico Vaticano II, ya siendo Papa, pues se dio cuenta de una manera muy clara y muy directa de por qué el Concilio Ecuménico Vaticano II, en la cuestión de la institucionalidad y de la funcionalidad de la Iglesia, desde hace 50 años ya había iniciado una dinámica diferente, precisamente para contrabalancear el Vaticano I, que después de la independencia de los estados pontificios compensó al papado, acrecentando de una manera muy fuerte la autoridad del Papa, hasta el punto que se dice que el Papa, ¿verdad?, puede definir todo en la línea de fe y de costumbres, él solo, y ni siquiera teniendo en cuenta el consenso de la Iglesia. Eso lo quiso expresamente balancear el Vaticano II. Para eso trabajaron los grandes teólogos del Vaticano II, como por ejemplo el padre Yves-Marie Conrad, de mi orden. Y efectivamente encontramos en el Concilio Ecuménico Vaticano II que ya se establece para el gobierno de la Iglesia. Ya se establecen sínodos, ya se establecen conferencias episcopales, ya se establecen conferencias regionales, ya se establecen consejos diocesanos, ya se establecen consejos parroquiales. Todavía no se resuelve el tema, ya no se comienza a hablar de la jerarquía, se comienza a hablar del pueblo de Dios. Lamentablemente no se pudo en el Concilio Ecuménico Vaticano II de manera congruente hablar de un estatuto teológico del pueblo de Dios en el gobierno de la Iglesia, pero se le tomó en cuenta. Y vino después, lamentablemente, ya desde 1971 o 72, ¿qué es lo que vino? La restauración. Ya en el sínodo de 1971, donde se habla precisamente
sobre la justicia y el celibato sacerdotal. Ya para 1974, la metodología de los sínodos de los obispos en Roma ya era una metodología, perdón que se los diga, ¿verdad?, pues mediatizada por la acción de la curia romana. Ya no solamente lo que los obispos planteaban como problemas, como experiencias, como reflexiones, como posibles soluciones, era lo que iba a ser en primer lugar tomado en cuenta, sino lo que se interpretaba en la curia romana y luego lo que el Papa iba a decidir en una exhortación apostólica. Bueno, la metodología actual de los sínodos de Roma, yo no sé, ¿verdad?, de verdad me duele que se gaste tanto dinero y tanto tiempo, porque todo es, perdón que se los diga, lamentablemente, una apariencia de participación, una apariencia de comunión, una apariencia de corresponsabilidad. Sí hay una visibilidad ahí, ¿verdad?, de la Iglesia, una visibilidad de la Iglesia, pero no están funcionando las estructuras de comunión. Y esto pues genera, yo creo que es el principal problema estructural que tiene nuestra Iglesia. Es el principal problema estructural. Hay problemas muy graves que tienen que afrontarse, que tuvieron que afrontarse desde hacía tiempo, que se han dicho aquí. Problemas que tienen que ver con el sexo, problemas que tienen que ver con las finanzas, problemas que tienen que ver con el tráfico de influencias. Pero yo creo que hay este problema de fondo estructural. No tenemos reconocidos los suficientes derechos como creyentes, como cristianos en la Iglesia, nuestros derechos de información, de participación. En el 71, cuando se celebró el sínodo sobre la justicia, que por cierto después le quisieron empolvar, ya nos querían acordar de él, cuando se hizo el sínodo sobre la justicia y sobre el celibato sacerdotal, donde también, por cierto, hubo una encuesta en donde la mayoría de los obispos resolvían que el celibato no puede ser impuesto por una ley canónica, que no se puede reducir el ministerio sacerdotal a los célibes, que el celibato. Bueno, ya en aquel tiempo se dijo que muy bien que la Iglesia hable de los derechos humanos en el mundo, en la historia, pero urge que hable de los derechos humanos en su interior. Y de eso nuestra Iglesia lamentablemente no habla casi nada, por no decir nada. Y ya mencionaba en el 71 el sínodo romano, uno de los obispos en Roma, ya mencionaba, aparte de decir que la lucha por la justicia y por la dignidad de los seres humanos y por los derechos humanos es parte de la tarea de la Iglesia, es parte de la evangelización. Es evangelización. Ya se decía que en la Iglesia hay que hablar mucho más de los derechos de la mujer, que hay que hablar mucho más de los derechos de todas aquellas personas que son puestas por los órganos de gobierno eclesiásticos en duda, ¿no? Que tienen que conocer quiénes son los que pues hacen la denuncia, que tienen que tener tiempo para poder defenderse, que tienen que contar con defensa, una serie de cosas. No tengo mucho tiempo, pero yo sí quisiera hacer dos cosas nada más. Yo hace ya
pillar tiempo, me refería a un libro del padre Christian Ducoc, un teólogo católico, apostólico, ¿verdad? Romano, ¿no? Profesor de teología de las facultades de teología de Francia, y un gran compañero también dominico, que escribió un libro, Creo en la Iglesia, precariedad institucional y reino de Dios. La institucionalidad de la Iglesia, que tiene mucho de histórico, siempre le va a quedar muy pequeñito al reino de Dios, pero ahora le está quedando diminuto. Es una institucionalidad precarísima, por eso todo lo que oímos en la mesa anterior, precarísima. Y yo sí esperaría que el Espíritu Santo, que creo que estuvo presente en el Concilio Ecuménico Vaticano II, por lo menos de alguna manera, ¿no? Que retomaran esa dinámica, ese espíritu. No necesitamos un Papa que solo sea simplemente canonista. Necesitamos un Papa pastor, pero un Papa que sepa teología y que esté renovado en la teología. Ya Ducoc decía que nadie niega que la aspiración a la fraternidad universal, eso es signo de los tiempos, del Espíritu Santo. El respeto de la persona humana, otro signo de los tiempos, del Espíritu Santo. El reconocimiento de sus derechos y el valor inalienable de todo ser humano, así como la tolerancia en materia política y religiosa, deben mucho a la influencia del cristianismo, Iglesia Católica y otras iglesias. Pero también es cierto que mientras algunos en el seno de la Iglesia promueven una inserción de la misma más audaz en los ideales modernos y sus formas de gestión gubernamental, fomentando una organización y funcionamiento más comunitario y participativo, otros que están out y que ojalá queden realmente out, otros con la mirada puesta en mantener el consenso y la unidad del pueblo creyente, refuerzan al mismo tiempo las coacciones disciplinarias, éticas y doctrinales. Puede ser que tengan buena fe, pero no se hacen así hoy las cosas. Es de otra manera que deben funcionar las estructuras, sobre todo las estructuras religiosas, sobre todo las estructuras cristianas. No queremos en el mundo civil estructuras ajenas, no queremos estructuras lejanas, no queremos estructuras que no nos dicen nada. Necesitamos otras en las que estemos. Y eso fue lo que inició el concilio, y eso fue lo que la curia romana desde 1970 comenzó a obstruir. Y ya no se vale. Está de por medio la vitalidad de la iglesia misterio, porque no hay una iglesia espiritual y otra visible. Esta que es visible debe efectivamente vehicular mejor el testimonio que quiere dar del reino de Dios. Sigue diciendo Ducoc, yo les recomiendo el libro, Creo en la Iglesia, precariedad institucional y reino de Dios. Dice, esta es una de las causas principales, este desfase, este foso, este abismo entre el ejercicio de la autoridad en la Iglesia y lo que vive la Iglesia.
esta es una de las causas principales que explicaría la disminución del crédito de la Iglesia en Occidente. El desinterés de la juventud por algunas prácticas y enseñanzas eclesiásticas. La deserción silenciosa de algunos católicos y la seducción que pueden ejercer algunas espiritualidades y prácticas religiosas no reglamentadas, libres, como tantos que hay ahora. En su opinión, dicha crisis recae sobre dos puntos delicados, básicos. La idea cristiana de Dios, tal y como se manifestó en Cristo, que la Iglesia institución no puede suplantar, aunque siempre ha tenido la tentación de ocupar el lugar de Jesucristo, siendo, como se ha dicho y con razón, que solamente somos sus instrumentos y sus signos. La idea cristiana de Dios, tal y como se manifestó en Cristo, frente a muchas imágenes de Él, hasta místicas, frente a muchas imágenes de Él, que a través de la historia humanamente nos hemos hecho. Un Dios que congenia con la desigualdad, un Dios que congenia con la inequidad, un Dios que congenia con la opresión. Eso no. Y después, lo que estamos hablando, el modo como se concibe la comunidad cristiana en una sociedad que es esta, la nuestra, en la que la libertad y la igualdad constituyen, a pesar de todo, condiciones para una auténtica fraternidad. Yo soy de esos pensadores católicos, ¿no?, que yo digo que no nos podemos pasar sin el análisis social, no nos podemos pasar sin el análisis político, no nos podemos pasar sin el análisis histórico, porque el mensaje se tiene que anunciar y terminar en la historia, y ahí se tiene que institucionalizar, pero en congruencia con el mensaje y con la historia. Termino diciendo que también el Estado Vaticano pues ha firmado, ¿no?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha firmado algunos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Habla mucho y con razón de que nosotros tenemos que estar empeñados en la defensa y promoción de los derechos humanos, pero hay muchos instrumentos de protección a los derechos humanos que no ha firmado el Estado mexicano. Y una petición sería esa, ¿no? A ver, que haya más instrumentos internacionales, por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos de la Mujer, la Convención de Belén de Pará, ¿no?, y otros instrumentos internacionales. Pues es un Estado, según eso, ¿no? Es un Estado. Bueno, pues entonces, y además tiene un lugar en la Asamblea de Naciones Unidas, un lugar no como los demás, pero sí tiene un lugar, tiene voz. Entonces, que firme todos los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Y luego que, y con esto termino, ajuste su marco jurídico a lo que establecen los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Ese marco jurídico sobre los derechos de los fieles en la Iglesia es paupérrimo. Tiene que, como todo Estado, no se lo exigimos, no le exigimos a cualquier Estado que cumpla con su obligación, no solo de ratificar, sino de ajustar su marco jurídico a lo que ha ratificado. Pues eso tiene que hacer también el Estado Vaticano, ajustar su marco jurídico, revisar enterito
el capítulo del Código de Derecho Canónico sobre los derechos de los fieles en la Iglesia, de conformidad con una teología recta, con el Evangelio y con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Es lo que se me ocurre. Muchas gracias, Miguel. Pues el tema de los derechos humanos, tema tabú, tema oscuro en la Iglesia, tanto de cara al mundo como sobre todo de cara a sí misma. El espejo de los derechos humanos frente a la Iglesia tiene muchas demandas que hacer, y es un gran desafío que como pueblo de Dios, Iglesia Pueblo de Dios, abordemos ese desafío frente a una organización jerarquizada, piramidalizada, cúpula, donde los derechos del pueblo de Dios están ignorados. Bien, voy a darle la voz a Jael de la Luz. Jael de la Luz es historiadora del protestantismo y pentecostalismo en México. Es autora del libro El Movimiento Pentecostal en México. Tiene varios artículos y textos con estudios sobre el Estado laico, las persecuciones religiosas y estas temáticas alrededor de esta cuestión histórica. Actualmente labora en el Centro de Estudios Ecuménicos y le hemos pedido que nos ayude a reflexionar sobre el tema del ecumenismo. Gracias, Joel. Quiero agradecer al Observatorio Eclesial y al Centro de Estudios Ecuménicos la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes. Y quisiera reflexionar, tengo como un doble reto, porque por un lado, como investigadora social, pues a veces tengo que ver las cosas como desde una mirada más, desde las ciencias sociales, con cierta metodología, e historizar ciertas cosas, ¿no? Como en este caso, intentaré referirme al papado, como lo que Elio Gallardo llama los sistemas clericales, que finalmente ese es el punto nodal del papado, ¿no? Como categoría que yo quisiera emplear para esta reflexión, llamar justamente a estos sistemas clericales, que son los que nos han dañado a lo largo de la humanidad, porque es aquí justo estas personas que conforman el poder del papado los que direccionan y generan políticas que a lo largo de la historia hemos visto que siempre, por lo regular, siempre han estado a favor de preservar el status quo y los sistemas de dominación. Entonces, y por otro lado, tengo también el reto de ubicar desde mi fe y desde mi tradición religiosa que esta situación del papado pues no me es tan lejana. Quizá desde yo apelo a la libertad de conciencia, a que yo no necesito ningún intermediario entre Dios y los hombres, no necesito más que la gracia salvadora de Jesús. Entonces sí me obliga a hacer como una reflexión de decir, bueno, qué tan importante esto también y qué repercusiones podría tener, no solo para los protestantes, sino para el mundo ecuménico en general, pues también esto va a ser un reto para el nuevo papado. Quisiera iniciar esta reflexión con una cita también de Elio Gallardo, donde hace una comparación entre los aparatos clericales y los aparatos militares, algunas similitudes y algunas cosas que los distancian para ayudar a afinar la mirada. El aparato clerical católico, aunque sea parte del sistema de dominación, no funciona idéntico a la represión militar. El aparato militar, abierto o encubierto, invade, golpea, reprime, destruye, mata. Por ello, a veces, rara vez, resulta enjuiciado y castigado. El aparato clerical, y aquí viene lo importante, enjuicia y es atendido, habla y es escuchado, convoca para desmovilizar y puede alcanzar éxito. Ofrece su mediación como si estuviese por encima de la historia y de sus antagonismos. Condena la violencia, toda la que sea, y a su vez llama a buscar la verdad o la paz y la reconciliación apelando a un bien común, y nunca o casi nunca se exige castigo contra él o lo recibe. Yo creo que esto nos lleva a la reflexión de todo lo que está envolviendo justo la aplicación de Benedicto XVI y los retos que va a tener el nuevo Papa, que aquí ya se están ventilando y mis compañeros hablarán sobre el tema de la equidad de género, las cuestiones de pedofilia que hay, todas estas situaciones
que el papado ahí está. Y yo quisiera entonces comenzar que básicamente lo que nos pone de reto ante la cuestión ecuménica es justo que históricamente el papado no se ha querido reconocer como una institución humana, terrenal, y desde ahí ya empieza un poco el distanciamiento. Siempre ha apelado a que tiene la voz, el magisterio, el poder moral, espiritual, como este ente encargado por Dios para convocar y llevar la plenitud y la salvación a toda la humanidad. Y vemos ahora con el panorama que nos presentó Bernardo en este análisis, pues que si ahora gran parte de los cardenales son de esta vertiente con especialidades dogmáticas, pues no es casualidad, porque están intentando, a pesar de que los tiempos y las sociedades actuales nos avisan que toda institución se tiene que renovar, incluyendo el Vaticano, pues lo que está sucediendo dentro nos avisa que el Vaticano y la Curia Romana, el papado, no está dispuesto a cambiar. Y no es casualidad entonces que la mayoría de cardenales estén básicamente en esta posición de ser pues abogados y sobre todo que estén ahí apelando al derecho canónico para seguirse legitimando en las sociedades y en la modernidad. Otra de las cosas que también me llama la atención, quisiera retomar también algunos elementos que ya se discutieron en la mesa anterior, es cómo Benedicto XVI puso más atención a Europa, sobre todo este gran impacto que está teniendo en estos países que un día fueron comunistas. Entonces, después de la caída del muro de Berlín, pues Polonia, incluso vimos a alguien de Bosnia, estos países que aparentemente u oficialmente eran declarados ateos, pues ahora se están abriendo y entonces hay una estrategia geopolítica del Vaticano justo que esté teniendo una influencia fuerte, digamos, para reconquistar de nuevo a estos sectores del cristianismo que en algún momento por cuestiones políticas estuvieron oficialmente distanciados. Y no es casualidad entonces que también gran parte de Europa, de América del Norte sobre todo, también haya gran fuerza de ciertos cardenales. Y esto también nos habla que hay un interés de tener un acercamiento con este mundo anglosajón que históricamente ha sido caracterizado por protestantismo. Entonces también ahí vemos estas jugadas que desde esta diplomacia vaticana se están dando y con esta situación de querer todavía la Iglesia Católica desde el magisterio y desde el papado consolidar su religión, su posición frente a las otras religiones. Y entonces aquí a las personas que no somos católicos, pero que tenemos un esfuerzo ecuménico, que creemos que es posible convivir con el diferente, aunque tenga una religión distinta, pero encontramos puntos éticos en común, entonces se pone aquí una situación, porque el Vaticano también, a pesar de que hay una instancia encargada para la unidad de los cristianos, para el diálogo ecuménico, pues siempre se ha movido como en jerarquías y como en algo muy popular. Y entonces vemos que el ecumenismo social pues está dando desde otras fronteras, desde otras trincheras, como aquí lo estamos evidenciando, y entonces también esta situación me pone a pensar que, se me fue la idea, esta situación entonces pone en que al buscar legitimar la Iglesia Católica, su espiritualidad, sus formas de comunicarse y dialogar con el mundo moderno y con las religiones, pues no está reconociendo que incluso como el Islam, el hinduismo o bueno, el budismo tienen mucho más, históricamente, mucho más tiempo atrás que la propia formación del cristianismo. Otro de los retos que también tiene el papado y el actual momento que vamos a presenciar es justo estas sociedades secularizadas y muchas personas que hoy en día creemos en la laicidad o tenemos valores laicos. Entonces, siendo así, la mayoría de las sociedades en América Latina, en África, somos sociedades jóvenes, algunos que estamos intentando y cuestionando qué está sucediendo. A nosotros, la mayoría de mi generación, yo nací en la década de los 80s, pues nos tocó la caída del muro de Berlín y también aprendimos a vivir sin ya tantos referentes de autoridad,
cuestionábamos muchas cosas y también creíamos en todos estos movimientos renovadores que se dieron en la década de los 60, donde el Concilio Vaticano influyó mucho también en los quehaceres y haceres de las revoluciones. Y entonces hemos visto cómo las sociedades han ido evolucionando y las generaciones de hoy pues ya no creemos que el papado sea como una instancia mística, algo inalcanzable, inaccesible, tampoco, o algunos dudamos que sean los representantes de Dios en la tierra y más desde otras trincheras, pero sí creemos que se tiene que renovar el Papa, el papado que va a venir, el Papa, perdón, que va a venir. Y entonces yo pensaba un poco en lo que decía Bernardo Barranco sobre los requisitos que se necesitan para el nuevo Papa. Y yo decía, ¿es posible? Claro. Y yo creo que es una de las cosas que también, como jóvenes y como personas, hemos aprendido a ver. Ya no estamos viendo una historia de bronce en el Vaticano. Lo que nos hizo ahora Benedicto XVI para renunciar, efectivamente, no repetiré, nos acerca a un hombre, a una humanidad, y entonces esto también permite que los jóvenes y que otras tradiciones religiosas puedan creer que es posible que se pueda dar un diálogo ecuménico real, ya no popular, ya no de negociaciones, sino algo que intente transformar las sociedades que estamos viviendo. No lo sé, yo quisiera ver, no quisiera morir y pensar que el papado seguirá siendo todavía intransigente, tradicional, sino que ojalá aires de renovación vengan para allá, y yo creo que la apuesta ecuménica ahí está, es una oportunidad de cambio, de acercamiento. Yo creo que muchos deseamos que haya un Papa más humano, que se pronuncie contra todo este tipo de situaciones que estén haciendo y que junto con otros líderes religiosos, otros líderes morales y aquellos que practicamos una fe en la humanidad, pues podamos cambiar y transformar el mundo. Y bueno, entonces creo que solo así será posible, pues lo que dice el Evangelio, ¿no? Que podemos hacer posible que el Dios de la vida se manifieste y seamos testigos de ello. Yo escribí una ponencia, pero después de todo lo que escuché, quise reflexionar en relación a ello, pero prometo que compartiré mi trabajo en el portal del Observatorio Eclesial. Muchas gracias. Pues sí, nos planteas la dificultad de que se le presenta a una institución milenaria, vetusta, pero con dificultades para dialogar siempre, o que dialoga para salirse con la propia idea, a la que le es difícil encontrarse con el otro, con la otra, a la que le es difícil, ya no digamos la tolerancia, sino el aprendizaje compartido. Entonces hay todo un reto ahí de superar la cristiandad como la única propuesta válida y viable de humanización por la vía del cristianismo católico en cristiandad. Ese es un gran reto que nos queda ahí también pendiente para seguir trabajando. Y a propósito de otros y otras, y de otros rostros, y de otras identidades, quisimos invitar a Fray Julián Cruz Alta Aguirre, también él dominico, cuenta con formación académica como maestro en teología moral, maestro en teología ecofeminista, es profesor en diversas instituciones de teología y también en el Centro de Crecimiento Shekinah. Es miembro de la Red de Académicos e Investigadores de Derechos Humanos de México y de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Actualmente es director ejecutivo de Magdala, del Instituto de Asistencia Integral AC, y es asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir AC. Entonces, gracias, Fray Julián, por compartirnos. Bienvenido. Gracias. Como ya se hablaba, Miguel Concha, en esta mesa, sobre el asunto de los derechos humanos, no hacia afuera, sino al interior de la Iglesia, existe una profunda relación entre la progresiva estima de los derechos humanos y el progresivo desprestigio de la Iglesia Católica. La complicada relación que la Iglesia ha tenido y sigue teniendo con los derechos humanos, pues estos son un campo abonado para poner en evidencia la ambigüedad que entraña la Iglesia en sí misma, tal como ha quedado organizada en la actualidad y como la mira la gente. No me refiero a la ambigüedad histórica
de una tradición que empezó por enfrentarse a los derechos humanos, que ignoró la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y más tarde, a partir del Papa Juan XXIII y del Concilio Vaticano II, se apuntó a la causa de los derechos humanos, para ensalzarlos en sus documentos públicos y en su predicación, pero para no cumplirlos en su realidad. Ni tampoco en la ambigüedad que arrastra una confesión religiosa, que además, y junto con eso, es no solo una institución social y pública, sino también un Estado, con sus políticas, sus nuncios, sus acuerdos internacionales. Y aquí es interesante ver su estatus en Naciones Unidas. Nunca fue votada su admisión como Estado observador. De la noche a la mañana, un funcionario de segunda puso el nombre de la Santa Sede y le pusieron sillón al embajador de la Santa Sede. Fue de hecho, no de derecho. Todo el lío que vimos para admitir como observador a Palestina, la Santa Sede no lo vivió. De la noche a la mañana era miembro con asiento de Naciones Unidas. Después a ese funcionario la Santa Sede lo condecoró. Estoy hablando de una ambigüedad que va más al fondo de la vida y de la convivencia humana, de la ambigüedad de un discurso que en sus sermones habla del amor sin límites, de la generosidad heroica, pero que al mismo tiempo, y como la cosa más natural del mundo, falta el respeto a muchas personas y a no pocos grupos humanos por la sola razón de que no se ajustan en su forma de pensar o en su conducta a los postulados de la moral que dicta la autoridad eclesiástica. Baste pensar en lo que se dice en no pocos sermones y homilías sobre las diversidades sexuales, sobre las personas divorciadas, sobre las mujeres. Quizá, sin que se den cuenta de lo que dicen, lo que realmente hay detrás de este discurso es nada más y nada menos que una forma de entender a Dios que es insoportable. Se trata de un Dios que es al mismo tiempo tan amoroso, pero tan intolerante. Se trata de un Dios en cuyo nombre y con cuya autoridad se les puede negar a los seres humanos no pocos de sus derechos fundamentales. El derecho a expresarse libremente, el derecho a organizar como crean conveniente su vida privada y pública, el derecho a la igualdad en todos los órdenes de la vida, entre otros derechos. Desde el momento en que la Iglesia asume como propio ese Dios y la religión que gestiona esta fe, ocurre que mucha gente experimenta un rechazo visceral a esta Iglesia y a quien oficialmente la representa el Papa. Nunca como hoy se había sentido la exigencia de concebir los valores y derechos de la persona como garantías individuales universales independientemente de las contingencias del sexo, de la raza, de la lengua, de la religión, de las convicciones ideológicas. Por eso algunas personas no soportan hoy la caridad de antaño, sino que exigen derechos. Y aquí me pidieron hablar de las diversidades sexuales. Estos grupos hoy exigen derechos que hoy corresponden a cualquier ciudadano en el mundo. Muchas personas no quieren ya vivir de la caridad. Lo que las personas de bien anhelan es que se les respeten sus derechos. Pues bien, en muchos asuntos de la vida que se relacionan con la Iglesia, los creyentes, como ya lo señalaba Miguel, andamos sin derechos. Algunos católicos y católicas saben que existe el Código de Derecho Canónico, pero son pocos los que saben que en este código está pensado y configurado de una manera que cualquiera de las leyes que contiene está supeditada a una decisión última, la voluntad del Sumo Pontífice. Quien se vea sometido a la institución eclesial, por el motivo que sea, debe saber que está inevitablemente expuesto a una decisión que le puede perjudicar seriamente su vida y de la que no podrá exigir daños y perjuicios, alegando un derecho en el sentido propio de la palabra derecho. Las cosas en la Iglesia están así y funcionan así muy mal, no sobre la base del derecho, sino sobre la sumisión. Por tanto, ¿cómo va a sorprendernos que cada día haya más gente dispuesta a creer en Dios, pero no en ese Dios en cuyo nombre y con cuya autoridad se les hace todo esto en su vida?
Y de ahí el hecho de que algunas personas que en silencio, día con día, abandonan la iglesia. Muchas de esas gentes siguen creyendo en Dios, siguen pensando que el Evangelio es la luz que puede dar sentido a sus vidas, pero continúan un camino espiritual independiente de la iglesia. El problema que estoy planteando es muy serio. Se trata de la credibilidad de la iglesia, de su autoridad, de sus crisis antiguas y actuales. Así las cosas, el problema más grave que se le plantea hoy a la iglesia no es la falta de fe, no es la crisis de las prácticas religiosas, ni las nuevas libertades que van emergiendo, ni la secularización de las costumbres, ni es el Estado laico que tanto les preocupa a los obispos católicos de México. El problema más grande que hoy tiene la iglesia es que se ha quedado atrás en este proceso de preocupación por los derechos humanos. Una preocupación traducida en derechos de todos los individuos por igual a nivel universal. Y la iglesia, institución sobre todo del papado, se preocupa por la gente, pero como práctica de caridad, no como puesta en práctica de derechos para todos, y para todos por igual y para todas. En esto radica la gran ceguera de la jerarquía del papado. No ven el verdadero problema ni por lo tanto se le quiere poner remedio. Donde no hay respeto, ni imaginar poder hablar de amor. Eso es burla. El respeto a las personas empieza por respetar sus derechos. Quien no ve respetada su privacidad, sus libertades, su dignidad, el derecho como las demás personas a tener buena imagen, a su intimidad, mirará con recelo, si no es con miedo y con enorme rechazo a la iglesia y a cuantos lo representan. Esto pone de manifiesto una institución religiosa que por boca del Papa exhorta a los demás a respetar los derechos humanos, al tiempo que adopta decisiones y pautas de conducta que implican este incumplimiento de los mismos. En el caso de las diversidades sexuales, Benedicto ha sido agresivo y durísimo en sus discursos. Se trata de la contradicción entre lo que la iglesia dice y lo que la iglesia hace. Centro de lo que el Papa dice y de lo que el Papa hace. El papado es una de las instituciones de ámbito mundial que en sus documentos doctrinales con más claridad y decisión defiende los derechos humanos, pero al mismo tiempo es una institución que no pone en práctica esos derechos en su integridad al interior de la Iglesia, ni en sus estructuras como Estado Vaticano, ni en sus relaciones institucionales con los demás estados, ni en su legislación y organización interna como institución religiosa. De ahí que cuando el Papa habla en público de los derechos humanos, se dirige a los responsables de la política mundial, a los líderes religiosos en general, pero jamás apela a la propia Iglesia, a su ejemplaridad en el fiel cumplimiento de los derechos humanos, a lo que se hace o debería hacer en el Estado del Vaticano, en lo que concierne a la legislación que rige la vida y el sistema organizativo de la Iglesia. Y no lo hace por la sencilla razón de que en estas cuestiones ni el Vaticano ni la Curia Vaticana son precisamente un modelo y ejemplo a seguir. Quienes conocen la política eclesiástica en sus entresijos y en su complicado funcionamiento saben de sobra que hay mucho que ocultar, por desgracia, demasiadas cosas que no se pueden decir. El informe entregado al Papa por los 3 cardenales de la situación interna lo metieron en una caja fuerte y se lo entregará en mano al propio Papa. Creo que este tipo de informe que lo conociéramos todos los católicos y católicas, porque no son modelo a imitar ni desde el punto de vista jurídico, menos desde la perspectiva ética. Y en esto radica el problema que se plantea a la Iglesia y al Papado, la contradicción entre lo que la Iglesia dice y lo que la Iglesia hace. Un ejemplo claro fue Juan Pablo II y sigue siendo Benedicto XVI. Pero hay una cosa que llama la atención en estos documentos pontificios, en los que se habla con notable claridad y firmeza de la defensa de los derechos humanos, pero resulta que hablando de los derechos en todos los documentos no aparece ni una sola vez la palabra Iglesia, porque el Papa no se refiere para nada a ella, sino que se dirige a los responsables políticos y guías religiosos de los pueblos. No menciona para nada la propia institución que él preside. Al leer los mensajes pontificios, se tiene la impresión de que el Papa siempre se dirige a los demás,
No parece que pensara en él mismo, ni en el estado del que él es el jefe, ni en la confesión religiosa que él mismo gobierna durante su largo pontificado. Lo más seguro es que el Papa da por supuesto que todo lo que él dice en su mensaje sobre los derechos humanos conviene que lo sepan los demás, que lo tengan en cuenta los demás jefes de Estado y los otros líderes religiosos del mundo. Pero curiosamente, la institución que él gobierna no tiene por qué aplicarse a sí misma la doctrina que estaba señalando para todos los ciudadanos del mundo. Hablo de la Iglesia como una institución y como un sistema organizativo en el papado. No me refiero al comportamiento moral del Papa. Afortunadamente, en la Iglesia hay personas que no solo se esfuerzan por cumplir las exigencias de los derechos humanos y además luchan por esta noble causa, y en América Latina son ejemplos de auténtico heroísmo. El domingo tuvimos un homenaje a Raúl Vera. Hay ejemplos. El mismo Miguel Concha, a quien hoy en público quiero hacerle un agradecimiento por el tema de las diversidades sexuales. Desde hace 15 años en el Centro Victoria editamos un número dedicado a los derechos humanos de las diversidades, y Miguel tuvo que afrontar desde la anunciatura, siendo provincial, etc. Hoy Miguel lo hace en público, pero desde hace muchos años en privado ha sido también claro defensor de los derechos humanos al interior de la Iglesia. El domingo yo se lo decía a Raúl Vega: habemos defensores de los derechos humanos en la Iglesia que somos candil de la calle, pero oscuridad de nuestra casa. Y se lo decía a Raúl Vega: tú eres candil de la calle y candil de tu casa. Y hoy se lo digo a Miguelito: candil de la calle y candil de su casa también en los derechos humanos. Hoy no lo ha demostrado. Recordemos que el 26 de noviembre del año 2000 fue aprobada la nueva ley fundamental del Estado del Vaticano y que entró en vigor el 22 de febrero de 2001. A partir de entonces ya no se habla de la Santa Sede oficialmente, se llama el Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta ley es como la Constitución de este Estado. Para comprender la relación que el Estado de la Ciudad del Vaticano mantiene con los derechos humanos, en esta ley se dice en el artículo primero: el sumo pontífice, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, posee la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Qué terrible peso para un hombre. No importa el Papa que venga, mientras este artículo esté vigente, es terrible. O sea, todo el poder queda concentrado en una sola persona, el Papa. El Vaticano es una de las últimas monarquías absolutas que quedan, lo que equivale en la práctica a la anulación de los derechos y garantías de sus súbditos. Existen razones de carácter teológico que fundamentan esta normal estructuración de la legalidad del Estado Vaticano, dado que su jefe es también un líder religioso. Desde el momento en que se toman en serio determinados criterios presuntamente emanados de la divinidad, los principios normativos que caracterizan a la humanidad quedan inevitablemente relegados a un segundo plano. Un Estado en que la soberanía de lo divino es el principio determinante está necesariamente destinado a vivir al margen del ordenamiento constitucional y lo jurídico que rige a los Estados. Funciona, digo yo, al mismo tiempo como sistema político de este mundo e institución religiosa del otro mundo. De ahí la constante e inevitable ambigüedad en que se mueve la política vaticana. Pero como política y gestión de un Estado que se rige por principios emanados de Dios en su ejercicio de justicia y derecho, se ve obligado a contradecir lo que enseña en su doctrina. El Estado del Vaticano, como ya señalaba Miguel, no ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Termino diciendo, porque el tiempo se me fue. Hay tres clases de argumentos en virtud de los cuales la autoridad papal se ve en dificultades para firmar estos documentos y de comprometerse a cumplir los pactos internacionales de derechos humanos. Primero, el problema de la igualdad. En la Iglesia no todos somos iguales. Es el primer problema que el nuevo Papa tendría que afrontar, entre hombres y mujeres, clero y no clero, y laicos. Segundo, los numerosos problemas que emanan de la moral católica.
haber ligado sexualidad con reproducción. Por eso no puede hablarse de las diversidades sexuales dentro de la doctrina, porque no hay reproducción en este sentido. Entonces, es un tema segundo. Es el segundo. Y tercero, los intereses políticos y económicos que hacen que esta institución papal esté naufragando como hoy esté. Esperemos que el próximo Papa, y yo también lo creo, y pido al Espíritu Santo que pase algo ahí, porque viendo el análisis que nos hizo Bernardo Barranco hace un momento con los electores y los elegibles, pues está difícil encontrar un Papa que cumpla, que salte estos tres, que esté dispuesto a ser candil de la calle y candil de su casa. Muchas gracias. Uno de los rostros más ignorados, vulnerados, demandados de equidad y justicia en la iglesia, de cara a la iglesia, es la mujer. Queremos escuchar la palabra de Marilu Rojas Salazar. Ella es religiosa misionera de Santa Teresa de Lisieux y doctora en Teología Sistemática por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y de la Sociedad Europea de Teólogas e Investigadoras. Es teóloga feminista y es profesora invitada en varias universidades, en la Universidad Iberoamericana de Puebla, en el Interreligioso de México y del Centro de Estudios Teológicos de la Conferencia de Institutos Religiosos de México. Y presta su servicio también de reflexión y acompañamiento a diversas comunidades. Gracias, Marilu, para que nos hables del tema de género, feminismo, teología y la mujer en la iglesia. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Cuando me preguntaron si quería participar después, yo pensé, ¿y qué tenemos que decir las mujeres religiosas en la iglesia si nunca nos han tomado en cuenta? Bueno, entonces tenemos que decir mucho. En primer lugar, decir que las mujeres en la iglesia no necesitamos un papado jerárquico, eurocéntrico y patriarcal, porque este refuerza con la imagen de lo sagrado la idea de superioridad e inferioridad. Se sirve de fundamento de esta jerarquía patriarcal para que los gobiernos de una sociedad o de las sociedades en general justifiquen sus estructuras sexistas, clasistas, jerárquicas, machistas y homofóbicas. Es lo que está detrás de un papado. No estamos hablando de un papa en concreto, estamos hablando de una estructura, como se ha venido diciendo. Por lo tanto, no necesitamos un papado que conforme la autoridad de los hombres sobre las mujeres, en la familia, en la sociedad, en los espacios de trabajo y en la academia. Necesitamos pasar de las relaciones jerárquico-patriarcales machistas a relaciones inclusivas, incluyentes, democráticas y de equidad, cosa que no nos permite el modelo de gobierno eclesial bajo la absoluta autoridad papal que tenemos. Segundo, hay dos posibilidades en el cónclave. Una, se va mi boda de ver, ¿verdad?, es elegir un papado de transición que prepare hacia la elección de un papa posterior, el cual sí prepare la renovación de la iglesia, pues esto urge o corremos el riesgo de quedarnos definitivamente fuera de la historia. Y la otra posibilidad es que este es el momento coyuntural para que se transforme la forma de gobierno de la iglesia, es decir, el papado, y se piense en otras formas de gobierno eclesial. Ese es el gran reto. O lo tomamos o lo perdemos definitivamente, y nos perdemos en la historia. El tercer punto que quiero reflexionar y comentar es que el pueblo de Dios hace su vida con o sin papa. No nos interesa. Finalmente, es curiosidad saber quién es el nuevo que dirige.
pero con o sin papa se toman las decisiones éticas y prácticas de la vida cotidiana. Y lo que hoy nos debe interesar es la situación de vida que viven las iglesias y cómo éstas deben responder a sus realidades de la violencia de género que viven las mujeres, en este caso en México, en la sociedad, en las otras iglesias, la exclusión de la participación y del liderazgo de las mujeres en las órdenes ministeriales, que es un tema que no se toca, formar la cultura de la denuncia para acabar con los abusos sexuales de los pederastas y su consecuente castigo a quien resulte responsable, romper los silencios cómplices en los que han incurrido los líderes de las iglesias y nosotros y nosotras como sociedad misma. El gran tema que no puede olvidarse en la vida de la gente que conforma las iglesias es la extrema pobreza, que es fruto de la injusticia, pues mientras debatimos quién será el nuevo papa, nuestra gente se muere de hambre, se muere porque no tiene empleo y no tiene que llevarle a su familia para subsistir, se muere o lo matan en las calles, se muere en el intento de emigrar para buscar mejores formas de vida. El derecho al buen vivir, que sus gobiernos no le propician gracias a la corrupción globalizante que viven nuestras sociedades, es un derecho del que nunca se habla. Pero esto es debido a estructuras patriarcales que se justifican hoy en la elección de un papa hombre, de un colegio de cardenales hombres y de una iglesia que pareciera que es para hombres. Un país que mata a sus mujeres, como es México, no puede ni debe solo centrar su atención en la elección de un papa hombre. El riesgo de centrar la atención en la elección del nuevo patriarca, en la papolotría de los medios de comunicación que tenemos hoy, ¿verdad? Este riesgo de centrar esta atención en la elección del nuevo patriarca de la Iglesia Católica, de un lado, puede servir o sirve como cortina de humo o distractor de los problemas que viven los países pobres. La injusticia, la violencia, la corrupción. Y de otro lado, también se corre el riesgo de utilizar la primacía de la autoridad de un patriarca como lo es el Papa para justificar y continuar afirmando la autoridad de los hombres sobre las mujeres y fundamentar que la sociedad masculina tiene la autoridad y el derecho a quitarle la vida a las mujeres. Eso es lo que está de fondo en una figura patriarcal. Las mujeres y los hombres en las iglesias necesitamos urgentemente despatriarcalizarnos, es decir, liberarnos de la idea de que la autoridad debe ser ejercida únicamente por los hombres, que la teología y las doctrinas y el derecho canónico solo pueden ser elaboradas y dictadas por hombres y que solo ellos pueden elegir a quien nos dirige. Aceptar la autoridad patriarcal masculina significaría aceptar la exclusión, el clasismo, el sexismo y el racismo en la iglesia, lo cual es totalmente contrario al ideal de Jesús de Nazaret. Despatriarcalizar la iglesia es una exigencia y un deber de justicia y de equidad. No estamos pidiendo a las mujeres el reconocimiento, lo estamos exigiendo, nos toca. Nos deben históricamente nuestro lugar en la iglesia. Muchas gracias. El gran desafío que ya también nos compartía Marisa Noriega en la primera mesa, y creo que es la piedra del zapato más dura, más fuerte, más dolorosa de la iglesia en su actualidad. Es uno de los rostros más representativos de la inequidad, de la exclusión, de la falta de
encuentro y diálogo y tolerancia en nuestra institución vetusta, patriarcal y quiriarcal. Gracias, Marilu, por seguir poniendo, gracias, Marisa, por seguir poniendo el punto nodal ahí, y el gran reto y desafío que tenemos todos y todas quienes queremos avanzar hacia una iglesia más realmente, auténticamente humana. Y otro rostro, también ausente. ¿Qué dirá un joven, una joven ante un cardenalato con esa edad? No. La iglesia de los dinosaurios. Diego Contreras nos acompaña también hoy aquí. Es un joven itinerante e inquieto por participar en procesos, seguir participando en procesos populares de liberación. Sus actividades para con las otras y otros son sembrar proyectos que respondan a las necesidades en la comunidad, desde una búsqueda de saberes que no se restringen en lo dicho en la universidad por los expertos o expertas, sino integrando la voz del pueblo de hombres y mujeres intergeneracionalmente. Diego es un joven estudiante que participa en el movimiento popular de pueblos, en las comunidades eclesiales de base, en el Secretariado Internacional de Solidaridad con América Latina, SICSAL, y que está caminando con un gran anhelo en el corazón de vivir en una comunidad de comunidades donde se afirme la vida de todas y todos con justicia y dignidad. Él es Diego y nos habla sobre los y las jóvenes en la iglesia y los desafíos. Gracias, Diego. Pues un poco para comenzar esta reflexión y también de cómo como jóvenes estamos participando, pero también de otro modo desde la iglesia, y cuestionando la sumisión que luego muchas veces se da de manera incuestionable hacia ciertas figuras, y que Marilu nos hacía todo esto del patriarcado, de las implicaciones que tiene, y también como el gobierno de los ancianos, que es lo que vemos luego en el Vaticano, pero de ancianos que se olvidan de que sus conocimientos, sabidurías, proyectos, anhelos, sueños se van tejiendo desde los más pequeños y las más pequeñas hasta ellos. Y luego lo peor es que olvidan a la mujer. Y un poco para iniciar, pues también mientras reflexionaba todo esto, le dábamos seguimiento a lo del Papa, y algo que a mí me llamó mucho la atención en estos días fue que el cuestionamiento y repensar la institución del papado. Y que también este tipo de instituciones no solo están en la parte de ser, sino en lo político, social, cultural y económico, y que ya vimos en México que a pesar del irrumpir de los jóvenes, desde mayo, con el 132, se impuso un presidente por seguir esta dinámica de un poder, de la fetichización del poder, que es casi lo que quiero hablar, también como jóvenes católicos en seguimiento de Jesús, este tipo de poder, fetichización del poder, y se impone, niega procesos de liberación desde los niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianas, ancianos, para construir otra iglesia, otro mundo, otra sociedad, otra comunidad. Y sí quería empezar en cómo nos estamos sintiendo y cómo vemos esta realidad, que retomamos mucho lo que dice don Miguel, de analizar de manera social, histórica, económica, política, dónde estamos, en el aquí y en el ahora. Nada más aquí quiero retomar un poco lo que menciona Franz Kinkelhammer, de que este sistema está pretendiendo con relativo éxito paralizar todas las resistencias y en esta medida se está transformando en un peligro para la vida humana, y no solo de la vida humana, sino también de la naturaleza, que somos parte de ella. Pero este sistema, para vivir matando, lo hace socavando las dos fuentes de la riqueza, el ser humano y la naturaleza. Y aquí, recordando algo de Russell, que lo mencionaban en un encuentro de SICSAL, dice: vive de la sangre que chupa la vida del pueblo, del trabajo cotidiano de todos los hombres y mujeres, pero no solamente de México, también de América Latina y del tercer mundo. Son las y los marginados que con su muerte siguen dando vida a este Dios, un Dios que mata. Como jóvenes nos enfrentamos a la dificultad de no dejar morir los sueños en este mundo, donde el rodillo compresor busca aniquilar toda esperanza. Y que cuando dejamos de actuar o nos paralizamos, o cuando ya no tenemos esperanza, es parte de este proyecto neoliberal, neocolonial, de
dejarnos totalmente pasivos, de manera frustrada y sin actuar en un vacío que pues, ya solo nos metemos en este engranaje para seguir reproduciendo toda esta dinámica de muerte. O hay una metáfora que me gusta mucho, que es la de vamos todos en una locomotora, cada vez esta locomotora va acelerando más y lo vemos como el capital financiero, todo las mineras de manera siguen extrayendo muy masivo los recursos del tercer mundo, y esta maquinaria sigue acelerando, 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 sabiendo que va directamente a un precipicio y que un momento revolucionario sería jalar ese freno para que esta locomotora por lo menos no llegue al precipicio. Y luego muchas veces nos preguntamos, ¿ya estamos cayendo en el precipicio o no? ¿O todavía hay tiempo de por lo menos jalar este freno? Y es un poco en el mundo donde estamos situados, y no dejar perder, morir los sueños, y también cuestionar esto que se pregonaba mucho del fin de la historia, con un proyecto hegemónico de anular otras experiencias, otras culturas, otros caminos, que no solo se dio cuando Fukuyama decía del fin de la historia, sino que también la actitud de Boctila y de Ratzinger asumió esa postura de que solo hay un discurso, que es el del Vaticano, y los demás discursos, como todo lo que surgió en América Latina, la espiritualidad latinoamericana era negada. Y se vio todo un proyecto de imponer una espiritualidad, una teología, desde la curia romana, ya lo mencionaban, esta epistemología eurocéntrica que se impone en otras culturas y busca anular otras culturas. Y el modo automático, y donde poco a poco hemos dejado de caminar como de cantar, por eso solo conservamos los ruidos monótonos que reproducimos al retorcernos mientras seguimos cayendo al abismo. El modo automático, nos movemos sin movernos porque ya todo está hecho. Y también Leonardo Boff cuestionaba esta actitud del Vaticano, donde ¿para qué dialogar si ya lo tenemos todo, o ya todo está dicho, o yo ya dije todo? El escenario es abrumador, horrendo y desesperanzador, puede paralizarnos y arrojarnos a la maquinaria del sinsentido de la irracionalidad racional, del cálculo de la máxima ganancia, del máximo placer, del máximo individualismo, del máximo poseer o del máximo poder, para seguir reproduciendo este trágico destino con un corazón que va dejando de sonar y que poco a poco se apaga o deja de resonar este tambor que gritaba, o en algunos sigue gritando, revolución. Por seguir enfrentando esta realidad con toda su complejidad de opresión y exclusión, algunas y algunos jóvenes bebemos de una fuente que nos mantiene con fuerza y esperanza, con un espíritu creativo y activo, y donde se abren espacios donde podamos participar. Aquí agradecer que nos tengan confianza de decir una palabra, o por ejemplo en las comunidades eclesiales de base se tuvo la Asamblea Nacional, donde participábamos a nivel nacional más de 100 personas, y la voz de los jóvenes era algo esperado, y con lo que hemos venido haciendo sigue siendo el actuar de los jóvenes un testimonio de esperanza para los mayores a nosotros y los que vienen también. Y con ese espíritu creativo y activo, responder y asumir nuestra responsabilidad en el aquí y el ahora, en nuestra historia, caminando, siendo un pueblo que vamos escuchando tu sabiduría transformadora de esta realidad, desde la sencillez, humildad, desde la pobreza, desde la austeridad, tejiendo corazones desde las y los niños con las y los ancianos que siguen dando su vida o que la han dado en cada nueva lucha que deciden emprender y que no se busca destruir la dignidad del pueblo, sino afirmarla. Ya como así rápidamente, de manera concreta, esta lucha que se ha dado de manera intergeneracional de jóvenes creyentes, no creyentes, allá al sur de la ciudad, en San Pedro Mártir, se ha mantenido un campamento, y hoy, 1 año 5 meses, día y noche, con viento, frío, calor, aguas negras fluyendo por ahí, con el desprestigio de autoridades que no escuchan, con la impunidad, con empresarios que solo ven la reproducción del capital y que niegan la vida de las personas. Hoy se llevan ya 1 año 5 meses de lucha donde conviven niñas, niños, señoras, también nos han acompañado religiosos, jóvenes ateos del 132, en muchos espacios. Y bueno, como jóvenes también seguimos escuchando las enseñanzas de Jesús desde el pueblo que da testimonio y
y siendo una comunidad de comunidades, participando en el proyecto de las y los pobres que siembran su liberación. Es dar pasos sobre la tierra e ir sembrando otro mundo, cultivando modos distintos de tratar en relación y en comunión, no solo con el ser humano, sino también con la madre tierra, y cosechando frutos que nos alimentan para seguir en el camino, por pequeños que sean, pero que nos sigan alimentando y no perder la esperanza, en los senderos y en los mares y en los desiertos. Y también recordando un poco todo este proceso popular de liberación, a Paulo Freire: nadie libera a nadie, nadie se libera solo, el ser humano se libera en comunión. Y esta propuesta de una vida en comunión con una praxis de liberación desde el pueblo pobre, sencillo, construyendo una iglesia popular que, a pesar de que se siguen con estos intentos, muchas veces está en tensión con este modelo jerárquico, piramidal, patriarcal, machista, una iglesia dualista de clero y laicos, que luego ni se visibilizan las laicas, a pesar de estos intentos que hizo el Concilio Vaticano, pero que tampoco superó esta cuestión jerárquica. También me cuestiono mucho sobre las distintas posturas que hay sobre el Papa, o sea, ver en las redes sociales distintos, hasta creo que, ¿cómo se llama? Vargas Llosa escribió un artículo, no sé, luego ahí tengo una no simpatía por él, pero ver un sinfín de artículos en 2 semanas que estuvieron saliendo, y también de pronto decir, bueno, o sea, si no hay simpatía por una persona, sea el Papa o no lo sea, quizás me voy a limitar en esto y más bien abordar la problemática de la institución del papado, que ahí creo que surgen muchos problemas que se introyectaron y se están interiorizando en distintos campos político, social, cultural, y que lo seguimos reproduciendo. Y bueno, en esto estábamos viendo cómo todo ese proceso histórico de la institución del papado me pareció muy interesante, y que luego también puede empezar a romper como que estas divinizaciones, o bueno, yo ahorita lo voy a profundizar un poquito más, fetichizaciones sobre ciertas cosas que crea el ser humano con sus propias manos, y ya luego se olvida que son producto de él y acaba rindiéndoles culto. Y bueno, a ver, trataré de ser breve en esta cuestión histórica. Bueno, algo que me llamó la atención de la formación del papado es de que ni siquiera está en el Nuevo Testamento. Bueno, o preferimos luego decir el Segundo Testamento, no surge ahí, sino que se fue creando, sobre todo con el obispo Eusebio de Cesarea en el siglo IV, que él es el teórico en crear la imagen de Pedro Papa, hasta el siglo IV, ni siquiera en las primeras comunidades, y asume, y este sistema cristiano adaptando todo el modelo romano en la sucesión de poderes. También Leonardo Boff, en otro artículo, resalta que el Papa León I hace toda una lectura del derecho canónico absolutista en relación a 3 pasajes del Evangelio: Mateo, Lucas, Juan. Si luego subimos el texto, ahí van las citas bíblicas, y que desde toda esta lectura del derecho canónico, que aparte era de un imperio que estaba matando gente, sobre todo a cristianos, por la subversión que había, desde esta lectura del Papa León I se quiere justificar igual la figura papal. Ya no se adopta toda una indumentaria imperial, la púrpura, la mitra, el trono dorado, el báculo y otros. Las estolas, el palo, la buceta, también estableciéndose en palacios con su corte, y se introdujeron hábitos palaciegos que perduran hasta los días actuales en los cardenales y obispos. Otro punto de este proceso histórico es que hubo una disputa fuerte de los obispos de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Roma, pero al final de cuentas el que resultó vencedor de todas estas disputas fue todo el proceso que había en Roma. Y por estas victorias también se fue acumulando una imagen de una iglesia que estaba embriagada en la victoria. Tenía victoria tras victoria, y Eduardo, no sé cómo se pronuncia, su apellido es H-O-O, no sé cómo tengo. Bueno, le diré solo Eduardo. Eduardo comenta que el Papa perdió el contacto con la realidad del mundo y pasó a vivir en un universo irreal, repleto de palabras
sobrenaturales que nadie entiende. Como bien observa también Ivonne Guevara, algunas de estas palabras todavía hoy están en boga, como cuando se dice que el Espíritu Santo elegirá al próximo Papa. Y ya Bernardo Barranco nos dice, ¿quiénes son los rostros que van a elegir al Papa? Es decir, realmente el Espíritu Santo, si estas personas no escuchan esta fuerza del Espíritu, ¿quién realmente va a elegir al Papa? A pesar de estos atroces y la ambición de poder, se siguió buscando legitimar el poder absoluto. Y ya podemos ver con Gregorio VII en 1855, la dictadura del Papa, que él se proclamó Señor absoluto de la Iglesia y del mundo. Luego también, 200 años después, Inocencio III se anunció como el vicario representante de Cristo, y por fin Inocencio IV en 1254, un poco más de 30 años, se hizo llamar el representante de Dios. La Iglesia tomaba otra forma que desligada de las primeras comunidades y asumía una manera dictatorial desde una Iglesia jerárquica vaticana romana, y sobre todo que no busca reconocer sus errores al no comunicarlos, como ya mencionaba Juan Cruz Alta, que no comunica nada, y con todo este proceso histórico y que se asume como el representante de Dios, una forma totalmente dictatorial. Y bueno, también un poco, bueno, nada más aquí unas ideas del cónclave también, para entender todo este proceso. O sea, también, bueno, a ver, ya el tiempo ya. Bueno, solo esto leo un poco del cónclave, de un análisis que había en los textos de Servicios Koinonia. El cónclave es anacrónico y antievangélico, porque no hay representación orgánica de las iglesias locales, ni de las conferencias episcopales, ni de las regiones o de los continentes, perpetuándose todavía los privilegios regionales en la promoción de miembros procedentes del primer mundo y de Europa. Y en comparación a los del tercer mundo, ya hay cooptación desde una ideología oficial que no existe oposición. Y así se va teniendo una teología que busca justificar los procedimientos actuales del cónclave y desechando toda ideología que tenga un criterio evangélico, y es una cita bíblica: un árbol que da malos frutos no puede ser bueno. Y el punto que realmente me interesaba, ya no lo abordé, pero nada más, ya con esto termino, era que la crítica que quería hacer era que hay una fetichización del poder del Papa, y esta fetichización se desliga de una comunidad creyente desde la base, en América Latina, en el norte, en el sur, y que al estar desligada de estas comunidades creyentes, sobre todo de las empobrecidas, que mantienen un fuerte seguimiento de Jesús, y se vio en América Latina, en Centroamérica, con estos procesos revolucionarios y de liberación, que un papado que no responda a las necesidades urgentes de un pueblo que sufre, se le mata, se le tortura, se le asesina o se le impone un presidente, no va realmente a seguir respondiendo a este poder originario que realmente es la comunidad creyente. Es donde realmente ahí está la fuente del poder, y que como laicas, laicos, religiosas, religiosos, tenemos que realmente reavivar e iniciar un proceso de democracia participativa comunitaria, y que quizás por limitaciones humanas representativa, pero que no se olvide del pueblo de Dios, que es el que realmente está construyendo la historia, y con una fe que busca mantener un momento mesiánico revolucionario siempre inconcluso, de rebeldía, de éxtasis, de anhelo por la vida, de olvido del miedo, dando gritos, cantos libertarios, unidos, acariciando nuestras manos trabajadoras, cultivando semillas nuevas, intensificando la marcha en los senderos, danzando desde la otredad, nadando en mares sin fronteras, amando, siendo prójimo, aproximándonos a las víctimas, desde la radicalidad subversiva, imaginando mil mundos con odas de alegría. Y es una tarea que tenemos, urgente, necesaria, para otra iglesia es posible, desde el pueblo. Gracias, Diego, por la avidez y el tiempo que te falta para denunciarle a tu iglesia todo lo que no. Pues sí. Gracias a todos y todas por su presencia.
Teníamos la pretensión de dar un espacio para preguntas, pero parece que ya el tiempo nos ha ganado la partida.